Buenos días, a continuación hablaré acerca de los presidentes de México desde 1970 hasta la actualidad. Bueno, como primer presidente tenemos a Luis Echeverría y la frase que elegí para él es: presidente se preocupa por la doctrina democrática y se le escapa la economía del país. Su periodo de presidencia abarca de 1970 a 1976. El motivo de la frase anterior es debido a que en su gobierno se crearon varios organismos como el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional de Zonas Áridas, principalmente tratando de dejar en claro que el PRI había logrado una transformación democrática. Si bien Echeverría apoyaba mucho al trabajador, pero la inflación cobró niveles impresionantes. Debido a la infinidad de crisis económicas que México pasaba, hubo un desmedido crecimiento de la deuda externa y el peso se devaluó a casi 20 pesos por dólar. Como segundo presidente tenemos a López Portillo y la frase que escogí es: la corrupción y el nepotismo mueven a México. El sexenio de López Portillo abarca de 1976 a 1982. La razón por la cual decidí crear esa frase es porque se petrolizó la economía y nacionalizó la banca durante su gobierno, pero también se fomentó en grandes niveles el nepotismo y la corrupción. López Portillo tenía como estrategia para enfrentar la crisis el Plan Global de Desarrollo, dedicado a enfrentar la crisis, cosa que no se logró debido a tanta corrupción. También durante estos años, como herencia histórica, se crea el IVA, el Impuesto sobre el Valor Agregado. Durante estos años, México pasó por demasiadas crisis que afectaban la economía nacional, y estas se incrementaban debido a la corrupción y al nepotismo del país. El siguiente presidente es Miguel de la Madrid y la frase que inventé es: un México que no encontraba la salida de las crisis. López Portillo, seguimos con Miguel de la Madrid, cuyo periodo de presidencia abarca de 1982 a 1988. La razón por la cual le puse esa frase es que este presidente, aparte de enfrentar las crisis heredadas de López Portillo, enfrentó el terremoto del 85, en el cual hubieron muchas pérdidas humanas y materiales, así como también daños en las construcciones. México no contaba con los recursos para absorber este problema, por lo que se implementaron nuevas estrategias para su recuperación económica. En esta época, México se incorpora al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, con tal de eliminar el proteccionismo a empresarios nacionales. Y se incendiaba. Caía en Tlatelolco el edificio Nuevo León. Caía el edificio 1A en el multifamiliar Juárez. Caía sobre la avenida Chapultepec. El siguiente presidente es Salinas de Gortari y la frase que inventé es: mientras más economía, menos justicia. Su periodo de presidencia fue de 1988 a 1994. Salinas se caracterizó por su conocimiento e interés por la historia. Recordó que no basta con solo ser un buen político, sino un gran administrador. La razón por la cual puse esa frase es debido a que fue el tercer gran modernizador de México y durante su sexenio se presentó el fenómeno de la deflación, es decir, lo contrario a la inflación, lo cual fue muy bueno y ayudó a la economía del país. Pero, en cuestión justicia, fue un poco malo. Menos justicia porque considero que actuó de manera injusta en cuanto a la problemática de Chiapas y había muchos asesinatos políticos. El presidente es Cedillo Ponce de León y la frase que inventé es: mucho crecimiento industrial y poca seguridad social. La presidencia de Ernesto Cedillo Ponce de León inicia en 1994 y termina en el año 2000. La razón por la cual escribí esa frase es que debido a la firma del Tratado de Libre Comercio, México obtuvo una enorme oportunidad para el crecimiento industrial. Pero en cuanto a la seguridad social era pésima, ya que existía una lucha constante contra el narcotráfico y aparte surgieron ciudades perdidas que son hacinamientos de pobreza y delincuencia. Tenemos a Vicente Fox, el cual lleva como frase: ni para bien ni para mal. Continuamos con el sexenio de Vicente Fox Quesada, que comprende del año 2000 al año 2006.
La razón de su frase es que realmente durante su presidencia, analizando los hechos, no logra encontrar cambio alguno. Considero que el país se estancó. Si bien no tuvo problemáticas sociales, pero tampoco hubo un crecimiento económico ni cultural. Solo en la sociedad hubo desempleo. El peso continuaba devaluándose, con lo que la economía nacional igual tomaba desventaja, como anteriormente pasaba. Seguimos con Felipe Calderón, el cual lleva como frase el sexenio de la lucha contra el narcotráfico. La presidencia de Felipe Calderón Hinojosa abarca del año 2006 al año 2012. La razón de su frase es debido a que en base a los hechos que vienen relacionados en el libro al narcotráfico, literalmente su sexenio fue una constante lucha contra este gran problema, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Debido a esto había demasiada inseguridad social. Se dice que todo esto era porque Calderón estaba aliado con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya que ayudaba a que Estados Unidos vendiera sus armas. Según la encuesta nacional 2012 que presenta el Gabinete de Comunicación Estratégica, el combate a la delincuencia organizada es el estigma del gobierno calderonista. El presidente Calderón deja al país pues muy bien aprobado de que haya iniciado esa guerra, pero mal calificado respecto del resto. Con Enrique Peña Nieto, el cual le puse como frase, pese a las críticas, mayor crecimiento económico y menor inseguridad y delincuencia. La presidencia de Enrique Peña Nieto comprende desde los años 2012 hasta el año 2018. La razón de su frase es que considero que durante este sexenio, en base a lo vivido y a los hechos, el país disminuyó enormemente en inseguridad social. Tuvo un crecimiento económico muy bueno relativamente. Las cosas del narcotráfico y la inseguridad se controlaron, ya que durante el sexenio anterior de Calderón había un caos total. Incluso, durante su presidencia, se logró capturar a uno de los narcotraficantes más buscados, el Chapo Guzmán. Proseguimos con el último presidente, o sea, el presidente actual, López Obrador, al cual le puse como frase, las palabras se las lleva el viento, y con ello AMLO el crecimiento. Por último, tenemos al actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. La frase es debido a que cuando éste se encontraba en campaña, prometía muchas cosas, hablaba y hablaba de la Cuarta Transformación. Muchos lo llamaban del Mesías, claramente de broma. Pero realmente también entra la frase, el que mucho abarca, poco aprieta, porque hasta la fecha no ha hecho nada. Hasta el momento en México solo hay más pobreza y un estancamiento económico enorme, tanto así que la tasa de crecimiento es del menos 8%. Si bien se escuda en darle a la gente pobre y que la gente rica tenga menos, lo que considero que es solo para ganarse al pueblo, ya que la mayoría son personas de bajos recursos. Considero que es un presidente nada estudiado y con mucha falta de preparación. Realmente, con su forma de hablar, de dirigirse hacia las personas, creo que lo único que quiere hacer de México es un país ignorante, fomentando el no estudio y el no el trabajo, dándoles dinero a las personas que no se dedican a hacer nada por el país o ofrecer algo para que éste crezca. ¡Listo! ¡Estigmatizados! ¡Fuchicaca! Finalmente, llegó a la conclusión de que a México aún no ha llegado un representante digno que pueda mover al país, que pueda hacer realmente el cambio. Si bien, anteriormente, Lázaro Cárdenas fue un excelente presidente, pero aún así le hizo falta. Y así como también los sucesores de este han sido pésimos. Realmente no puedo encontrar quién ha sido el mejor, porque considero que todos pudieron haber dado más por este país. Si bien nuestro país, México, ha pasado por una serie de procesos de cambio enormes. México no es el mismo que hace 50 años. En la actualidad, considero que México ha avanzado mucho. Pero también creo que hace falta alguien, un representante político, que realmente intente hacer el cambio, que deje esa mentalidad de la cual tienen tachados a los mexicanos, que dejen la corrupción, que traten de ver a México
o deber por México. Pero si bien también entiendo que el cambio empieza por nosotros. Como reflexión respecto al tema del confinamiento en casa que estamos viviendo, me queda algo muy importante, un aprendizaje enorme, que es que si tú puedes cambiar a México quedándote en tu casa, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ayudar al sector salud, que si bien no está muy bien apoyado económicamente, pero quedándote en tu casa lo puedes ayudar? Y creo que es algo muy importante y todo es cuestión de empatía y claro que se puede hacer como el buen mexicano que tú eres.